hacer una actividad si están a 0 grados o también si es que están en calor, a más de 36 grados. O sea, entre el rango de 0 a 36 grados, la bacteria se va a poder desarrollar muy bien. Los antígenos de pared permiten el diagnóstico por pruebas de inmunofluorescencia. Aquí en esta imagen nos hacen referencia de las enfermedades justamente que tienen que ver con Rickettsia, en donde los vectores resultan siendo pues las garrapatas y las pulgas, ¿no? Estos vectores, por decirlo así, los causantes de la transmisión, que pueden transmitirlo al huésped, a los animales, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, nuestras mascotas, los perros, los gatos, también están ahí el humano, los roedores. Tienen un periodo de incubación de aproximadamente 15 días. Entonces, en ese periodo de incubación, la infección por Rickettsia se va a nivel de las células, y luego ya cuando la Rickettsia comienza a circular en sangre es donde el paciente va a tener los síntomas, que muy bien pueden ser síntomas de un cuadro leve hasta un cuadro severo, desde una fiebre, malestar general y los cuadros que pueden llevar hacia la mortalidad en el paciente. Como mencionan también aquí, el hecho de que ya la Rickettsia comience a circular en sangre durante los primeros 5 días sería la muestra o el periodo ideal para hacerle estudios de cultivo celular o pruebas moleculares, como es el caso de pruebas de PCR en tiempo real. Ya posteriormente, a partir del día 6 ya del tiempo de enfermedad, es que van a comenzar a aparecer los anticuerpos. En este caso, primero van a aparecer son los anticuerpos IgM y posteriormente van a aparecer los anticuerpos IgG. Entonces, en la mayoría de los casos, más bien, es la forma de hacer el diagnóstico con detección de anticuerpos. Entonces, ahí acuérdense en los periodos, para que más o menos ustedes también tengan idea en qué momento hay que solicitar el tipo de prueba, ¿no? Y nos puede ayudar a la parte de la confirmación del diagnóstico. Si mencionamos al tifus epidémico o exantemático, les decía pues que este tipo de las riquecias son las que van a invadir a nivel del endotelio. Entonces nos van a producir cuadros de vasculitis, trombosis y necrosis. En general van acompañados de los síntomas como una fiebre, cefalea, mialgias y también presencias de máculas. Las máculas son unas manchas y también unas petequias, ¿no? Petequias que son como unos pequeños puntitos que nos describen por la baja de las plaquetas, ¿no? Entonces ya estaría relacionándose con una microhemorragia sistémica. Puede llevar también a cuadros de miocarditis o también se puede tener compromiso a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces esos serían ya los cuadros severos que se podrían producir con las enfermedades de las riquecias. Kawasaki, que mencionábamos que era universal, el humano es el principal reservorio y cuya transmisión es a través del piojo, ¿no? Las formas clínicas bien pueden ser de forma multisistémica, en donde vamos a tener compromiso de los capilares, formación de trombos. Los generales, los calofríos, malestar general, fiebre, cefalea, o también puede haber hasta un rash hemorrágico que puede llevar también hasta cuadros de shock en el paciente. Y el tifus exantemático es un rash, o sea, un eritema que puede estar en la zona del tronco y que va hacia las extremidades. Puede llevar también al paciente un compromiso renal, un compromiso cardíaco. Para yo ver si hay un daño renal, pues necesitaré de la ayuda de pruebas de laboratorio para comenzar primero la diuresis, que eso se hace la medición en el paciente que está hospitalizado, y pedirle pruebas de sangre como la urea y la creatinina para valorar pues el daño renal. Bien, aquí tenemos a los agentes vectores que son para el tifus exantemático, que son los piojos, es el piojo de la cabeza o el piojo del cuerpo. Si mencionamos a Rickettsia typhi, que produce el tifus endémico o murino, resulta siendo que los roedores son los reservorios, así como también la pulga de la rata.
Puede darse también, dice, un proceso de una transmisión transovárica en las pulgas. También es de presentación universal. Los síntomas son muy similares a la epidémica, pero atenuados. En este tipo de riquecias, el cuadro clínico resulta siendo más benigno. Ya mencionábamos las pruebas de laboratorio, acuérdense entre los 1 y 5 días, el uso de pruebas moleculares, generalmente en sangre, y a partir del día 6, detección de anticuerpos, la serología IgM, IgG. El tratamiento está basado en tetraciclinas y quinolonas. Ehrlichia, que forma parte también de este grupo, de esta familia de las riquecias, pues son bacterias también intracelulares obligadas, ¿no? El reservorio va a estar en animales como el ciervo de cola blanca, en el perro, en el zorro, en la cabra, y el vector es la garrapata, ¿no? Parecido como los otros, pueden producirnos síntomas generales como un cuadro de hasta un exantema, la gripe, o leucopenia, esto ya es visto en el hemograma, una trombocitopenia, y acompañado a ello también las transaminasas, ¿no? Estas enzimas que nos describen de daño. Entonces, daño que puede haber a nivel del hígado, porque ya me están aquí mencionando que la TGP está elevada, y si mencionamos a la TGO, tejidos como corazón, músculo esquelético, cerebro, además del hígado, pueden también producir una elevación de estas transaminasas. Las pruebas, aquí también nos va a ayudar mucho las pruebas moleculares, ¿no? Por ejemplo, aquí hacen referencia a las pruebas de la PCR. Entonces, aquí hay un resumen acerca de las riquecias con sus diferentes agentes etiológicos, relacionándolos también con su periodo de incubación y el cuadro clínico. Ahora, aquí podemos ver, por ejemplo, la clásica, porque siempre uno hace la pregunta de la fiebre de las montañas rocosas, ¿no? Esta es clásica, hacer la referencia de aquellos viajeros, ¿no?, que van hacia el norte, ¿no? O sea, Estados Unidos, Canadá, no estábamos mencionando, y que, bueno, pues vean garrapatas, ¿no? Entonces ahí está la forma pues del contagio, y como ven ahí ustedes en las diapositivas nos hacen referencia a la presentación clínica, que son síntomas generales, ¿no? Y esto también está acompañado de un exantema en más del 90% de los casos, y ese exantema resulta siendo como una mancha, ¿no? Después, la mortalidad de todas ellas, la fiebre de las montañas rocosas es la que presenta una mayor mortalidad, porque estaba del 10 hasta el 25% en comparación de las otras enfermedades riquecias, en donde la mortalidad es más baja. Mencionábamos al tifus endémico, ¿no?, que estaba pues, con el piojo, y que aquí también nos hacen referencia a que esta mortalidad es baja, ¿no? Tienen un periodo de incubación, también van por ahí entre 7 a 14 días, por eso que se mencionaba un promedio de 15 días, y este puede variar dependiendo del tipo de riqueza que el paciente presente, ¿no? Vamos a pasar a otra bacteria, que es una bacteria que se ve con relativa frecuencia, Mycoplasma. Lo detectamos sobre todo en los adultos con las neumonías atípicas. Nosotros, por ejemplo, cuando inició la pandemia, bueno, lo que es la enfermedad de COVID-19, estábamos detectando coinfecciones de Mycoplasma acompañados con SARS-CoV-2. Se hizo una publicación de ello ahí los neumólogos, y lo publicaron con las pruebas que nosotros realizamos, que es con las pruebas de inmunofluorescencia en sangre, detección de anticuerpos. Pero entonces las pruebas de anticuerpos no es que me permitan hacer una detección rápida, porque hace un momento les decía que a partir del día 6, otros a partir del día 7 del tiempo de enfermedad, es que no debería hacerse la prueba de anticuerpos, porque es el tiempo que nos va a tomar para su formación y poder detectarlos en sangre. Entonces también estas son bacterias intracelulares. Una de las cosas es que están distribuidas tanto en el reino vegetal como en el animal, carecen de pared celular, no colorean en el gran. Acuérdense que también el hecho de que no tengan pared celular, vamos a tener ciertos antibióticos de los cuales no les va a poder hacer efecto. Tal es el caso de las penicilinas, las cefalosporinas,
ejemplo, vancomicina, que son antibióticos que atacan a la pared celular, pues estos no van a tener efecto, ¿no? Entonces vamos a ver que el tratamiento es diferente, ¿ya? Por eso que es importante también la búsqueda del agente etiológico, porque más bien cuando uno prescribe antibióticos del tracto respiratorio, uno más piensa en Haemophilus influenza o neumococo, entonces todavía el neumococo va muy bien pues con cefalosporinas de tercera, una ceftriaxona, por ejemplo, pero si estoy frente a una infección atípica, pues como les digo, ese tipo de antibióticos no lo va a proteger. No puede colorear también en el GRAM. La membrana citoplasmática contiene disesteroles, los cuales están ausentes en las bacterias y en los virus, y se puede cultivar en medios inertes. Otra característica que tiene micoplasma es su crecimiento lento. También se le conoce con el nombre del agente de Eaton. Eaton fue su descubridor. De las especies que tienen relevancia clínica, es más Mycoplasma pneumoniae, que tiene una afectación a nivel del aparato respiratorio, Mycoplasma hominis, como vemos ahí, que puede afectar a nivel del aparato respiratorio y genitourinario, así como genitalium, aparato genitourinario, y el Mycoplasma uriolyticum, que nos va a afectar el aparato respiratorio y también el sistema genitourinario, ¿no? Ya hemos estado mencionando lo que produce pues esta neumonía atípica, ¿no? Y se va a fijar en las células epiteliales respiratorias produciendo estos cuadros de citolisis, ¿no? El cultivo, también les decía que es un cultivo lento, entonces por eso que el crecimiento de esta bacteria lo vamos a tener en un promedio de 5 a 20 días y el medio donde se va a desarrollar debe tener un alto contenido de lípidos. En el medio van a formar unas colonias que se ven ahí en la imagen que tienen el aspecto como si fueran de huevo frito. Otra de las características que nos mencionan es que pueden fermentar la glucosa y también van a producir autoanticuerpos, anticuerpos IgM, que nos va a hacer ver lo de la infección por micoplasma, que yo les decía, ¿no? Que nosotros lo hacemos por la técnica de la inmunofluorescencia. Otra particularidad que tiene micoplasma es que puede producir las crioaglutininas. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, cuando tomamos una muestra del hemograma en nuestros tubos lilas. Una característica es que en las paredes del tubo van a ver como unos punteados, un punteadito en la pared. Entonces, y si nuestro paciente pues está en una temperatura fría, ¿no? Por decirlo así, estas crioaglutininas se van a activar. Y eso también va a generar que no podamos procesar adecuadamente sus pruebas de laboratorio, van a tener mucha interferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí en estos casos va a tener que calentarse el suero, porque tenemos que ponerlo a la temperatura pues de 37 grados, ¿no? Que no haga frío para que no se activen esas crioaglutininas. Otra infección que también te puede producir crioaglutininas está relacionada con hepatitis C. Entonces, algunas especies como Mycoplasma hominis o el Ureaplasma uriolyticum, que están asociados todo con afectación a nivel del tracto genitourinario. Y ahí se menciona la uretritis no gonocócica, cervicitis, una enfermedad pélvica inflamatoria. Más bien micoplasma en mujeres resulta también siendo asintomático y los diagnósticos están relacionados cuando uno quiere descartar algún problema de infertilidad. Y por ahí es que uno hace la prueba. Actualmente se tienen pruebas moleculares tanto para clamidia como gonococo y viene en una sola prueba para su detección y puede trabajar con muestras de el hisopado, ya sea un hisopado cervical que se tome de ahí, de la zona de la lesión, o también se ha descrito de muestras de orina. Para su aislamiento, para micoplasma, necesitamos que se les añada ciertos aditivos, componentes para mejorar su desarrollo como arginina y urea. Tiene inhibidor al acetato de talio y también se van a ver colonias muy diminutas que tienen un aspecto de huevo frito, ¿no? En cuanto al Mycoplasma hominis o el Ureaplasma uriolyticum.
Para el diagnóstico, les decía, ¿no? Si yo puedo ver el tubo, la presencia de las preaglutininas y acompañado de este cuadro clínico, pues ya podríamos estar sospechando, ¿no? Anticuerpos fijadores, anticuerpos IgM, que son más frecuentes por las metodologías de ELISA, que muy bien se detecta para Mycoplasma pneumoniae, ¿no? También están aquí las pruebas moleculares, ¿no? El PCR en tiempo real va muy bien. Se toma una muestra de hisopado nasofaringio, ¿no? Y esto sale en una hora, ¿no? Para poder hacer la detección del agente etiológico, pero acuérdense que tiene que ser dentro de los primeros días del tiempo de enfermedad, máximo hasta el día 6 del tiempo de enfermedad. Y el tratamiento está en base a eritromicina y las tetraciclinas. El otro grupo de bacterias, las bacterias clamidia, ¿no? Clamidia también tienen bastante interés en el hecho de que clamidia se trabaja también con pruebas moleculares, se toman muestras de las secreciones, muestras de orina, es el grupo de las enfermedades también de transmisión sexual. Son incapaces de sintetizar el ATP, tienen una forma esférica, y se van a ubicar sobre todo en el epitelio mucoso, ¿no? En la cual contienen células cilíndricas. Tienen un ciclo peculiar que los vamos a ver, ¿no? De la cual están las células elementales, que es la forma de donde va a desarrollarse y después se van a convertir en otro tipo de células, ¿no? O cuerpos. Forman inclusiones intracitoplasmáticas, ¿ven? Y aquí tenemos aquí cuando la célula, bueno, la bacteria ingresa hacia el interior de las células y va a ingresar por un proceso de endocitosis, a eso se le llama el cuerpo elemental, que es la parte infectante, pero no tiene una actividad metabólica. Entonces, mientras va estando dentro de las células mucosas, vamos a tener que los fagosomas se van a unir y se van a recubrir con una membrana y van a formar una inclusión que esta va a tener un tamaño de 350 nanómetros aproximadamente. Entonces, esa reorganización va a dar lugar a cosas de que se formen los cuerpos reticulares, ¿no? Que resultan siendo un poco más grandes, de 800 nanómetros, pero estos cuerpos reticulares ya no resultan siendo infecciosos, pero sí tienen una buena actividad metabólica. Posteriormente, ya cuando tenemos esos cuerpos reticulares que ya son más duros, se van a dividir por fisión binaria. Se reorganizan y van a tomar nuevamente la forma de cuerpos elementales, ¿ya? Van a tomar la forma ya de cuerpos elementales y cuando tomen esa forma, la célula se va a romper y nos va a liberar las bacterias infecciosas, que esto va a ocurrir más o menos entre las 48 a 72 horas de haber ocurrido la infección. Ya con la ruptura de estas cuerpos elementales. Los cuerpos reticulares se están formando alrededor entre las 18 a 24 horas de haber ocurrido la infección. Entonces, en las especies de clamidia tenemos a Clamidia trachomatis y las clamidofilias. En las clamidófilas tenemos a Psittacosis y neumonía. Neumonía es la más clásica, que también se hace referencia, que se puede detectar en pruebas de sangre, con las detecciones de los anticuerpos. Clamidia trachomatis, que está relacionado con las infecciones urogenitales. El 80% de estas infecciones resultan siendo sintomáticas, por eso que la utilidad de las pruebas moleculares pueden producir en las mujeres cuadros a nivel de las glándulas de Bartolino, generar su infección, cervicitis, salpingitis, ¿no? A nivel de anexos o hasta una endometritis. En los varones, uretritis no gonocócicas y también cuadros de epididimitis o también el síndrome de Reiter, ¿no? Este síndrome de Reiter que tiene una afectación de articulaciones, ojos, etc. Hay otra clamidia, sí es de distribución mundial. Como mencionábamos, se van a desarrollar muy bien aquel epitelio cilíndrico mucoso, ¿no? Que esos son cúbicos. Puede también en los epitelios de transición, como se puede ubicar a nivel de la uretra, en el endocervix, endometrio, en los anexos.
En la conjuntiva y también en las células respiratorias se describen alrededor de 15 serotipos y puede producir poca inmunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que los anticuerpos no van a resultar siendo eternos, entonces los anticuerpos van a desaparecer y por lo tanto la persona puede volver a adquirir la infección. Linfogranuloma venéreo, que también es ocasionado por este grupo de bacterias, ¿no? Clamidia. Las células con receptores para las células mononucleares, linfático, es ahí donde van a comenzar su proceso de la replicación porque se van a ubicar a nivel pues de los ganglios, ¿no? Entonces, ganglios linfáticos regionales generalmente están ubicados en la zona de la ingle, produciendo en el paciente fiebre, mialgias o una adenopatía inguinal que puede convertirse hasta en un absceso, ¿no? Puede también llegar a complicar como estenosis de vagina o también a nivel del recto, linfogranuloma venéreo. Otra de las cosas que también se hace referencia bastante es el tracoma, que es la afectación a nivel de los ojos, ¿no? Ahí nos hacen referencia a cuáles son los serotipos, el A, el B, el C y el BA, de la cual va a ocasionar el tracoma ocular, que es endémico. Y de la D a la K van a producir conjuntivitis de inclusión y pueden también ocasionar infecciones genitales diversas, ¿ya? Entonces ahí también ocasionando a nivel del ojo, ¿no? El tracoma, Clamidia trachomatis. Entonces pueden ocasionar también ceguera, es endémico en África, también en el Medio Oriente, y tanto el adulto como el recién nacido pueden tener alguna conjuntivitis de inclusión. El diagnóstico bien puede ser por raspado, ¿no?, de la mucosa donde está afectada para ver los cuerpos de inclusión, ya sea en yodo, en yensa o también en la fluorescencia. Se pueden hacer cultivo de líneas celulares, que eso sobre todo más está dirigido para los laboratorios de referencia. Va muy bien el uso de las pruebas de sangre en serología, en la cual uno va a tener que trabajar con técnicas de ELISA, ¿no? Y también en las pruebas moleculares que nos permiten hacer la detección de Clamidia trachomatis, ¿no? También se menciona de que si uno puede titularlo a títulos a mayores de 32 o conversiones superiores de 4 diluciones, ¿no? También nos habla de la positividad, ¿no? Pues estos resultan siendo persistentes, positivos por largo tiempo, ¿no? Eso quiere decir que todavía en las pruebas de laboratorio, si uno va a detectar la serología, va a poder encontrar esa positividad a pesar de que ya haya concluido los tratamientos. El tratamiento es tetraciclinas, macrólidos como la acitromicina. Bien, vamos a pasar entonces ahora a hablar de los virus, que todos estos, la que viene y la siguiente, vamos a hablar del buen grupo de familias de virus, ¿no? Para comenzar primero con el virus clásico el que nosotros sabemos, el SARS-CoV-2, ¿no? Y que el año pasado cuando apareció la variante justamente Omicron, con Omicron cambiaron muchas cosas, ¿no? Entonces, el Omicron tenía síntomas muy similares a lo que era una influenza o gripe y también hasta de un resfrío común que es ocasionado por rinovirus. Bueno, si hacemos una referencia a la historia, Ivanovsky en 1892 describe el agente infeccioso, dice del mosaico del tabaco, que es una partícula capaz de pasar los filtros. Demuestra que es el causante de la fiebre aftosa y también la poliomielitis. Ward y Hereye en 1915 y 1917 descubren a los que son los bacteriófagos, ¿no?, que son los virus que afectan a las bacterias. Les sugiero que revisen también bacteriófagos porque vienen dándose pues múltiples investigaciones en ellos, ¿no?, sobre todo para tratar de reducir los riesgos de la resistencia bacteriana. Lowick en 1953 describe a los virus como moléculas de ácidos nucleicos o agentes infecciosos que pueden invadir las células, pueden replicarse dentro de ellas y codificar proteínas de cubierta.
y esto va a depender de las enzimas de la célula huésped para su multiplicación. Acuérdense que los virus no son seres vivos, ¿no? Son agentes de los cuales van a necesitar del ser humano, por decirlo así, o de algún ser vivo, sus nutrientes, sus elementos para comenzar su proceso de la replicación. Otra característica que se mencionan con los virus es que podemos tener, dependiendo del ácido nucleico, si es un virus ADN o virus ARN. Su tamaño es variable de 20 a 300 nanómetros, es intracelular obligado porque va a depender de la célula huésped, ¿no?, para producir las proteínas y su proceso de replicación. Los anticuerpos del huésped son contra el antígeno de la envoltura y eso también es clásico mencionarlo. Por ejemplo, en el virus de la hepatitis B, que nos toca la próxima semana, se hace referencia de que el primer marcador que aparece ante una infección en hepatitis B es el llamado antígeno de superficie, que es lo que aparece en sangre. Y más bien ya cuando nuestro paciente ya se está recuperando y es menor a 6 meses, un marcador que va a aparecer es el anticuerpo contra el antígeno de superficie, o sea, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, y eso ya nos declararía el estado de protección del paciente. Este anticuerpo también es lo que se evalúa con las vacunas, ya las vacunas que nos colocan de la hepatitis B, uno después del mes de haberse colocado ya su segunda o su tercera dosis, se hace pues un dosaje del anticuerpo, ¿no?, del anticuerpo contra el antígeno de superficie para ver si uno todavía está en el umbral de protección o no. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, hepatitis B, ¿no? Tienen especificidad de especies, los vertebrados, las bacterias, las plantas, los artrópodos no tienen capacidad para producir energía. Mencionábamos que estos virus contienen un solo ácido nucleico, ADN o ARN, por ahí ustedes también me dirán, doctora, pero las pruebas moleculares trabajan con el ADN. ¿Qué pasaría con el virus ARN? Porque tenemos más bien una mayor cantidad de listados de virus que son de tipo ARN. En esos casos lo que se trabaja es con una enzima que se llama transcriptasa reversa. Entonces la transcriptasa reversa lo que va a hacer es que ese ARN lo convierta en un ADN complementario. Y es a partir de ahí que uno trabaja con las pruebas moleculares. Bien, pueden también tener otras características para poder diferenciarlas, si es monocatenario o bicatenario, si tiene una forma lineal o circular, si son continuas o segmentadas. Contienen menos de 200 genes para codificar proteínas de la cápside, receptores y polimerasa. Nos hacen referencia de que su tamaño es variable, que puede ir de 5.2 a 375 kilopares de base. Entonces vemos aquí en la imagen acerca de la forma y envoltura que tienen los virus, que bien pueden ser de simetría cúbica o icosaédrica, como el virus de polio, adenovirus, rotavirus, el virus de la hepatitis A, los virus del herpes, encefalitis y rubiola. Adelantándome un poquito, virus de la hepatitis A que causa, sí es el más sintomático, puede llevar hasta diarrea, fiebre, dolor en hipocondrio derecho, ictericia y sobre todo más lo vamos a ver en la población pediátrica, hepatitis A, pediátrica, adolescente y hasta el adulto joven, ¿no? Herpes, el herpes también es clásico mencionarlo, herpes tipo 1, herpes tipo 2 son los que nos producen esas lesiones vesiculares dolorosas que luego de ahí van a terminar formándose una cicatriz, ¿no? Adenovirus, rotavirus, causante de las diarreas en la población pediátrica, que son dentro de los que más se detectan. Si tienen una forma helicoidal, mixovirus, rabia, por ejemplo, ¿no?, el arbovirus y el virus del Hanta, ¿no? Hanta que acá no lo vemos, se ve más en Chile, siempre sacan sus alertas con respecto al virus del Hanta. La estructura compleja, que es los virus los poxvirus, ¿no? ¿Se acuerdan quién es poxvirus?
famosa viruela del mono, ¿no? ¿Han visto la imagen que tiene la viruela del mono que parece como una mancuerna, ¿no? Bueno, se describe aquí también el virus de la viruela, se llama virus de la variola, ¿no? Para la viruela es el virus de la variola. Y para la viruela del mono, viruela símica, es como le decimos en inglés, el monkeypox, ¿no? Monkeypox. Simetría binaria, el bacteriófago, como pueden ver ustedes ahí en la imagen, que son los virus que afectan a las bacterias. Entonces, también se hace referencia de que sus características de los virus tienen su membrana lipídica que va a rodearlo en algunos virus, van a permitir también el ingreso del virus a la célula. El ingreso a la célula y los virus van a hacerlo a través de sus especies de proteínas que tienen a nivel de su cubierta, ¿no? Entonces, y eso va a favorecer a que se puedan unir a los diferentes receptores que están en las membranas, ¿no? En las membranas de la célula. Si recordamos así rápidamente el virus del SARS-CoV-2, el que ocasiona COVID-19, este virus al inicio, cuando apareció, hasta diríamos con la variante Delta, necesitaba pues para ingresar, hacía su ingreso a través de la proteína S, ¿no? Proteína S que se anclaba a los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, cuando se iba hacia estos receptores del ECA, el virus y podía ingresar. Entonces, ¿dónde teníamos este tipo de receptores? Era a nivel de los neumocitos tipo 2. Entonces, el paciente, por eso que no se iniciaba en la mayoría de los casos con un cuadro respiratorio, ¿no? Que lo podía llevar hasta ventilación mecánica. Esa es la forma de ingreso que tiene el virus. Pero después aparecieron las otras variantes, como es la variante Omicron. ¿Qué pasó con Omicron? Omicron ya no necesitaba, ya que su proteína S se ancle con el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina. Simplemente ya por el hecho de que ya hay una cubierta celular, una membrana, por ahí nada más pasa fácilmente este virus, ¿no? Y ya dentro de la célula ya comienza su periodo de replicación. Entonces, cuando se hablaba que en el SARS-CoV-2 por Omicron ya no era necesario, que tenía que llegar hasta el pulmón para comenzar su proceso de replicación, llegaba más bien a las vías respiratorias altas. Por eso que los pacientes que ya tenían con cuadros de Omicron venían más bien con cuadros de una rinorrea, de una probable sinusitis, que ya nos hacía pensar de que si era, pues estaba frente a un rinovirus, pues estabas frente a una influenza, ¿no? Y al inicio pues no se pensaba de que podría ser COVID-19, ¿no? Porque COVID-19 habíamos visto que están otros síntomas, ¿no? En un inicio. Característica que más tienen los virus, que son sensibles a detergentes y solventes orgánicos, tienen componentes antigénicos, como por ejemplo las glucoproteínas. Regresando nuevamente como ejemplo a SARS-CoV-2, sus glucoproteínas que nosotros utilizamos para el diagnóstico son las proteínas S y las proteínas de la nucleocápside, ¿no? Que son las que se utilizan más para las pruebas antigénicas. Acá también nos hacen referencia a otros componentes del virus que pueden también tener esa función, las hemaglutininas, la RNA-polimerasa, la neuraminidasa y la polimerasa ADN. Bueno, aquí tenemos una lista de los virus que tienen que ver si son virus ADN o son virus ARN. Virus ADN, el clásico virus de la hepatitis B, ¿no? Los grupos de herpes, también no está citomegalovirus. Aquí también está el Papoviridae, que es el virus del papiloma humano, ¿no? Causante del cáncer de cuello uterino. Siempre y cuando a la mujer pues no se le haga el diagnóstico, porque toma alrededor de 10 años, que si una mujer tiene pues el riesgo del cáncer, ¿no? Ha pasado todo ese tiempo y no se ha hecho ningún tipo de chequeo, por decirlo así, ¿no? En los virus ARN, miren la gran lista que tenemos de virus ARN, desde el virus de la hepatitis A, que pertenece a la familia de los Picornaviridae,
los Reovidae, que está el rotavirus, los flavivirus, donde está la fiebre amarilla, dengue, chikungunya, por ejemplo, ahí van, ¿no? Y todos ellos su vector resulta siendo el Aedes, ¿no? Luego tenemos aquí a los retrovirus, de los cuales también tienen un desarrollo lento, y ese es el VIH, el virus del VIH. Virus de la rabia, ortomixovirus, virus de la influenza, ¿no? Y ahí tenemos algunos de ellos, ¿no? Describiendo las características, ¿no? Parvovirus B19, que nos ocasiona el síndrome de mano, pie, boca, que el año pasado pues tuvimos hasta pequeños brotes en diferentes lugares. Hace un momento les ponía el ejemplo del SARS-CoV-2, de cómo ingresaba pues hacia la célula. Y miren lo que nos describen acá, cómo es que el virus pues va a ingresar. Entonces, en esa primera etapa, que es el periodo de la absorción, los virus pues se van a unir a los receptores de membrana, ¿no? En una célula susceptible. Y nuevamente recordando el virus del SARS-CoV-2, su proteína S, por ejemplo, ¿no? Que se anclava sobre los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, ya de ahí eso favorecía que puedan penetrar, ¿no? Entonces, hay una unión directa en el caso de si son virus desnudos. Vamos a tener la unión de la envoltura con la membrana plasmática y finalmente vamos a tener ahí una endocitosis en virus con envoltura. Entonces, eso es lo que se va a obtener hasta esta etapa de la penetración. Luego tenemos aquí la pérdida de la cobertura, que es el virus ADN en el núcleo, o si es el virus ARN en el citoplasma, ¿no? Que no se va a ver ni en influenza ni en retrovirus, ¿no? Luego de ahí vamos a tener una síntesis de macromoléculas y el proceso finalmente de lo que se quiere, que es la replicación del ácido nucleico, ¿no? Para ahí comenzar a ver la síntesis de las proteínas virales, ¿no? En la replicación del ácido nucleico es donde ya vamos a tener la serie de amplicones, ¿no? O viriones, mejor dicho, los viriones, que son los que se van a ir multiplicando de forma exponencial. Bueno, las siguientes etapas constituyen al ensamblaje, donde los diferentes componentes de estos nuevos viriones se van a rellenar del genoma, en el citoplasma o en el núcleo. Entonces ahí también, y finalmente tenemos otra fase que se llama la fase de liberación, que puede ser por destrucción celular o por exocitosis. Bueno, tenemos también que los virus, como no los voy a poder ver al microscopio óptico, van a producir cambios a nivel de las células. Entonces, esos cambios yo sí los podría ver en el microscopio, así como también los cambios que se pueden dar en el cultivo celular, tal es el caso de polio, ¿no? En el caso de polio se habla de una destrucción masiva de las células. Eso lo vamos a ver también en la práctica con alguna imagen que tenemos ahí también del cultivo celular. Y van a ver ustedes que todas las células se ven más pequeñas, ¿no? Porque están en proceso de destrucción. O también dice que puede darse la presencia del virus con la fusión de células. Por ejemplo, como vemos ahí en la imagen del herpes, ¿no? Las células gigantes multinucleadas, como se puede ver acá. Y esto es tomar una muestra de una lesión, hacer una extensión, un hisopado, lámina, se colorea y se puede ver al microscopio, ¿no? Pero de por sí, hablar de herpes es más bien un tema más clínico, porque ya que te digan que tienen ahí una vesícula, una ampolla, que es dolorosa, ya yo estaría pensando pues que puede ser herpes. Y otra de las cosas que tiene herpes es que es recurrente. Bueno, entonces ahí se pueden ver esas células gigantes multinucleadas que nos estaría indicando la presencia de un probable herpes, ¿no? La formación de antígenos en la superficie celular, dando el aspecto de vidrio esmerilado, los exponen los linfocitos T citotóxicos. Ya les mencionaba que es el caso del virus de la hepatitis B, ¿no? En el caso del virus de la hepatitis B, de la que se describía, pues, este antígeno de superficie, ¿no? Que se puede medir y que no se estaría indicando los cuadros de una infección aguda.
Otra de las cosas que también se pueden hacer es que se puedan detectar los cuerpos de inclusión, que son la acumulación de viriones y los cambios en las células por la replicación viral, ¿no? Entonces, en esos cuerpos de inclusión que muy bien se pueden ubicar a nivel del citoplasma o a nivel del núcleo. Si mencionamos a los cuerpos de inclusión, por ejemplo, el virus de la rabia. El virus de la rabia, vamos a ver una imagen, y vamos a ver con la lámina que tenemos para la práctica. Ustedes van a ver en el virus de la rabia que el cuerpo de Negri, que es como se llama su cuerpo de inclusión, va a estar a nivel del citoplasma. Ahora, las infecciones persistentes, eso sobre todo tienen que ver con aquellos virus que están relacionados con neoplasias. Como les decía en el caso anterior, hablar del virus papiloma humano es el virus pues que afecta a la mujer y toma pues alrededor de 10 años para que yo ya comience a ver las lesiones en la paciente. Recordar que la prueba de tamizaje es una prueba molecular que se realiza tomando como si fuera un Papa Nicolau, ¿no? Las pruebas moleculares para virus papiloma humano, de la cual nos permiten hacer la detección de alto riesgo. Por ahí yo sé que ustedes van a decir, doctora, ¿y el Papa Nicolau? ¿Qué pasa con el Papa Nicolau? Miren ustedes aquí en la imagen, cuando el virus del papiloma humano comienza a afectar, comienza primero por las capas más profundas del tejido. Entonces, cuando tú tomas un Papa Nicolau, lo que tú tomas es la parte superficial. Entonces, tú coges un raspado de células y eso es lo que uno deriva a lo que es la parte de anatomía patológica, para que haga la tinción y también se haga la lectura de la lámina. Entonces, las pruebas moleculares se solicitan en las mujeres a partir de los 30 años. Antes no. ¿Por qué no se pide antes? ¿Por qué no se les hacen antes de los 30? Solamente se opta con el Papa Nicolau, por el riesgo de que al iniciar relaciones sexuales uno ya tiene una alta probabilidad de que pueda estar el virus ahí presente. Pero tener en consideración que el virus puede desaparecer, o sea, un periodo de un año, dependiendo de los factores de riesgo que uno tenga, año y medio, el virus desaparece, ¿no? Y eso ya va a depender de nuestro sistema inmune. Pero hay situaciones en las cuales este virus no va a desaparecer, se va a quedar y es lo que terminará ocasionándonos pues las neoplasias, ¿no? Por eso dice acá, la célula infectada no muere, pero libera partículas virales, como es en el caso del virus papiloma humano, la mononucleosis, que es la famosa mononucleosis infecciosa, la enfermedad del beso, ¿no? Que se describe. Entonces eso también puede volverse persistente. El virus del herpes también, porque el virus del herpes se va a esconder a nivel de los ganglios raquídeos y cuando haya situaciones de estrés, por ejemplo, se va a activar, ¿no? Que es el herpes. Entonces la infección latente, ¿no? También este clásico de las células neuronales en reposo, como la varicela zoster, que es lo que también estábamos comentando, que se van a ubicar a nivel de estos nervios y los ganglios raquídeos, ¿no? Y ahí podemos ver el periodo, pues cómo se puede dar la latencia del virus del herpes. Entonces automáticamente ya cuando se mete a nivel de los ganglios raquídeos, pues hace que pueda desaparecer y aparecer en el transcurso del tiempo, ¿no? También están relacionados estos virus con presencia de neoplasias, ¿no? Como por ejemplo el virus del Epstein-Barr o también el mismo virus de la hepatitis B, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, que nos puede producir los cuadros de cirrosis, neoplasias y llevar a la muerte del paciente, ¿no? El virus del Epstein-Barr, por ejemplo, que está relacionado con los linfomas, se describe bastante en la literatura. Bueno, finalmente tenemos las pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas son las que más se utilizan para el diagnóstico del virus? Sobre todo ya cuando han salido nuestras pruebas moleculares, que es lo más frecuente, y tenemos una amplia gama de pruebas moleculares con diagnóstico IBD, cuales podemos utilizarlas ya para la parte clínica, ¿no? Y ahí tenemos pues los diferentes tipos de muestras que se tienen que tomar dependiendo de cuál es el sistema o aparato que va a estar
afectados. Si, por ejemplo, estamos frente a un probable problema respiratorio, entonces mi muestra tendrá que ser bien una muestra de un hisopado, ¿no? Un hisopado nasofaríngeo, que eso es lo que todavía lo tenemos así reglamentado, ¿no? Si mencionamos también aquí en el tubo digestivo las diarreas, ¿no? Las diarreas de tipo viral, también ahí se trabaja con pruebas moleculares. Ahí existen pruebas moleculares múltiples que nos permite detectar varios gérmenes a la vez, ¿no? El exantemas vesiculares también de las lesiones de las vesículas, por ejemplo, con viruela del mono, ¿no? Con la viruela del mono lo que se toma son las vesículas. Hacemos como especie de un raspado, o también se rompe la vesícula con un bisturí, se corta el techo de la vesícula y diría yo, lo que hemos cortado, lo de encima, esa piel que formaba su techo, se lleva para estudio de laboratorio, y si también hay por ahí alguna secreción con el hisopo, también se toma la muestra y se remite a laboratorio. Entonces aquí también podemos mandar nosotros tejidos, biopsias, ¿no? Que se tienen que preparar previamente para poder utilizarlo, ¿no? También. Bueno, tenemos aquí también otros tipos de virus, los cuales tienen afectación a nivel del sistema nervioso central, y ahí, por ejemplo, se solicita pues más bien, si queremos buscar el agente etiológico, el líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar, ¿no? Entonces ahí tenemos casi todas las pruebas que utilizamos, más bien son pruebas moleculares, y en algunos casos pues está la serología, ¿no? Lo que es la detección de los anticuerpos. Acuérdense que cultivo celular no hacemos. El cultivo celular se hace solamente en laboratorios de referencia o también para la parte de investigación. Una de las limitaciones que tienen las pruebas moleculares, y ojo con eso, es que no te va a detectar si el agente está vivo o si está muerto. Eso también ténganlo en cuenta. En los virus, para poder ver si diríamos, ¿no?, periodo de infectividad o el periodo de contagio, tendría que ser a través del cultivo celular. Bien, creo que esta es la última diapositiva. Entonces, antes de cerrar la sesión, no sé si por ahí hay alguna pregunta.